amigos de Estoy Aprendiendo, muchísimas gracias por estar en este espacio. Y hoy tenemos un tema pues que a mí me encanta, ¿sí? Me parece muy interesante y me parece fundamental que los terapeutas ocupacionales nos podamos apropiar y profundizar en este tema que definitivamente lo que hace es mejorar nuestras prácticas en intervención y reconocer la estructura neurofuncional como parte fundamental del quehacer del terapeuta ocupacional. Nosotros podemos hacer actividades muy lindas, muy bien estructuradas, pero si no se ajustan con los requerimientos o con las demandas que tiene un sujeto a nivel neurofuncional, pues puede ser que sea una actividad muy corta, o sea, que puede ser una actividad que no logre como todos los resultados que nosotros pretendemos. Entonces, la invitación es profundizar en los campos de la neurociencia, en muchísimos campos que tenemos los terapeutas ocupacionales, pero pues en neurorehabilitación tendríamos que profundizar en los campos de la neurociencia, en las estructuras y en la función de ese sistema cortical y del sistema nervioso central para poder pues reconocer un poco las características o de las patologías o de las potencialidades que puede tener un sujeto que tenga algún tipo de alteración a nivel neurológico o cuando queremos potenciar nuestro aprendizaje, nuestro funcionamiento. Entonces, muchísimas gracias y vamos a iniciar con este tema. Muy bien. Entonces, el tema que nos atañe hoy es terapia ocupacional en lesiones piramidales, ¿sí? Y básicamente vamos a reconocer la vía piramidal como una vía eferente, es una vía que se origina en la corteza cerebral y que después entonces por diferente vía o por una vía ya designada llega entonces a la médula espinal y después llega entonces a hacer inervación a la musculatura, ¿sí? Esa básicamente la vía piramidal tiene funciones pues funciones motoras, las funciones motoras voluntarias y pues lo que vamos a hacer en este espacio es reconocer cómo está conformada esa vía, pero también vamos a reconocer cuál es el papel fundamental sobre la intervención de esa vía con los procesos de rehabilitación como tal. Entonces, fue muy chévere porque lo que hice fue revisar información científica, tratar de pues, recoger los mejores artículos que están con la mejor evidencia que están en este momento pues colgados y difundidos en las diferentes redes y revistas a nivel internacional y poder entonces revisarlas para poder sintetizar la información y compartírselas el día de hoy. Algo muy importante es que lo más probable es que no vamos a ver nada novedoso. Cuando digo nada novedoso es en el sentido global de la intervención como tal, ¿sí? Porque ya conocemos técnicas, ya conocemos procedimientos, pero algo muy interesante es que esta charla es la invitación a que podamos seguir investigando sobre los temas que se fueron desarrollando en esta o que se van a desarrollar en esta charla. Cuando yo empecé a revisar, encontraba una información, otra información, y es bien interesante todos los conceptos que pude encontrar en cuanto a este concepto o a esta parte de la vía piramidal y el proceso de rehabilitación. Entonces, pues lo primero es que, ¿para qué nos sirve la vía piramidal o el reconocimiento de la vía piramidal y cómo se relaciona con el proceso de rehabilitación o neurorehabilitación? Y es que los terapeutas ocupacionales tenemos que conocer esa vía, su funcionamiento y sobre todo cuando está alterada, porque de una u otra forma eso nos da el reconocimiento de las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente o una persona que haya sufrido un tipo de alteración en esta vía, ¿sí? Las manifestaciones clínicas son importantísimas porque nos permiten hacer una adecuada evaluación, pero después de eso también nos permite proyectar, ¿sí? O hacer un pronóstico de la recuperación de este paciente. O sea, nosotros podemos hacer una predicción de qué tanto puede ser el compromiso motor, ¿sí? A nivel del tono muscular, a nivel de la movilidad, la fuerza, la resistencia, o inclusive de todo el proceso posterior motor mucho más elaborado. Por ejemplo, habilidades de percepción, y vamos a ver cómo se relaciona esa vía piramidal después con la parte de la percepción, o con habilidades mucho más elaboradas como procesos entonces, ajustes posturales, coordinación motora y bueno, toda la integridad que tiene
el fundamento motor con la parte sensorial, lo que llamamos los terapeutas ocupacionales, o bueno, lo que se llama dentro del proceso de rehabilitación, psicomotricidad. Entonces, este artículo fue muy interesante porque lo que describe el autor es un concepto bien interesante y es la historia natural de la función voluntaria, ¿sí? Motora. Entonces, ¿cuál es la función motora voluntaria? Y aquí, pues me gustaría que ustedes pensáramos, por ejemplo, en una estructura, pensemos en la mano, ¿sí? Y pensemos en la función de la mano. Y pensemos entonces básicamente en esa función motora voluntaria. Pero ahorita bien, ¿qué requiero para tener función motora voluntaria? Vamos a hablar de la mano, pensemos en la mano. ¿Qué puntualmente se necesita? Función motora voluntaria. A nivel entonces de la estructura, vamos a pensar mucho en la mano o en la estructura entonces de la mano. ¿Me pueden escribir por el chat, porfa? O si quiere pueden abrir entonces el micrófono, me pueden compartir por acá. La pregunta es, ¿cuáles son las características o qué creemos que necesitamos para tener función motora voluntaria en cualquier parte del cuerpo? Pero ahorita vamos a pensar puntualmente en la mano. Sensibilidad, propiocepción, muy bien, muy bien. Necesitamos eso, de acuerdo. Vamos a pensarlo más en lo motor, vamos a pensar en la parte muscular, vamos a ser muy biomecánicos, ¿sí? Integridad, utilidad, tono, fuerza, me imagino que es, ¿sí? Tono, fuerza, muy bien. Uso neuromuscular, integridad musculoesquelética, rangos de movilidad articular, súper bien, súper bien. Miren que toda la función como tal, entonces los agarres, miren que lo que hicimos es básicamente reconocer dos componentes. ¿Cuál fue? El componente motor y el componente sensorial. Ahora vamos a hablar solamente del componente motor, pero vamos a ver que más adelante ellos dos se integran y es también función de la vida piramidal integrar esos dos conceptos, la parte sensorial y la parte motora. Pero vamos a pensar solamente en la función motora como tal. Y entonces se resume, o el autor lo resume, que está escrito pues en la bibliografía, en esta secuencia. Entonces, mire que ustedes lo escribieron muy bien, ¿sí? Como terapeuta ocupacional, nosotros reconocemos muy bien esta parte. Y es que definitivamente la historia natural, o sea, el desarrollo natural de esa función piramidal o de movimiento voluntario, establecido entonces primero por la movilidad, la cual entonces establece el tono, después entonces la fuerza y la resistencia. Movilidad, tono, fuerza, resistencia. Esos principios o ese desarrollo, ¿sí?, natural que él manifiesta es determinante para el reconocimiento de las dificultades o las habilidades con que tiene o con que cuenta nuestro paciente. O sea, eso es vital. Por ejemplo, si mi paciente tiene una lesión porque sufrió un evento cerebrovascular, un trauma craneoencefálico o tuvo, por ejemplo, una epilepsia o una hipoxia perinatal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a reconocer es cómo quedó su movilidad. Y sabemos que después de una lesión piramidal, por ejemplo, tenemos en muchos casos alteraciones del tono muscular bruscos que pueden pasar desde la flacidez, por ejemplo, Brustron, desde la flacidez hasta la espasticidad y enmarcarse la alteración del tono muscular. Pero el tono muscular también entonces está determinando la movilidad. Si esa movilidad se va afectada, puede ser que aumenten esos rangos de movilidad, por ejemplo, en una flacidez, que eso también es inadecuado, o que esos entonces rangos de movilidad se empiecen a limitar por un tono muscular exacerbado, aumentado, y que después entonces pueda llevar a muchísimas alteraciones. ¿En qué? En la fuerza y en la resistencia. Entonces miren ese ciclo y este artículo es bien interesante porque me va diciendo, listo, cómo no solamente desde terapia ocupacional, sino desde rehabilitación tenemos que nosotros evaluar la movilidad. ¿Cómo evaluar la movilidad? Pues con los rangos de movilidad articular. Entonces tenemos que reconocer, por ejemplo, la ergonometría es una estrategia y un instrumento y una estrategia interesante y muy importante y válida para poder evaluar la movilidad articular. El tono muscular, hay varias escalas de tono muscular, no voy a hacer referencia a eso, pero por ejemplo, están escalas específicas, por ejemplo, para espasticidad, ¿sí? Ashworth, por ejemplo, es una escala específica.
Tenemos escalas para la valoración de la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, Daniels, o escala de fuerza muscular, son escalas específicas que nos permiten. Resistencias, entonces, ya mucho más a la función, entonces hay escalas que me permiten evaluar esa resistencia y sobre todo en la función, que pues, se vuelve muy interesante para el terapeuta ocupacional. Pero pasando de este principio, como lo que decía, esa historia natural de la función motora voluntaria, ¿sí? Tenemos que definitivamente reconocer cómo está entonces organizada esa vida piramidal. Entonces les voy a contar rápidamente, no vamos a hacer todo un análisis, ¿sí? De la estructura como tal, o sea, no vamos a establecer toda la neuroanatomía, pero es importante mencionar que pues, la vía piramidal es una vía eferente, es una vía de respuesta, ¿sí? Que pues lo reconocemos como una vía motora, que se origina en toda la parte de la corteza cerebral, desciende entonces desde la corteza, pasa entonces por la cápsula interna, desde la cápsula interna, y entonces desciende por el mesencéfalo, por el puente y llega al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo están entonces las pirámides vulvares, por eso se llama la piramidal o córtico-espinal, si esta vía es córtico-espinal, pero entonces la vía piramidal llega a la médula oblongada o al bulbo raquídeo en unos lugares que se llaman entonces las pirámides vulvares y ahí se decusan. Cuando se decusa, entonces desciende, ¿sí? Después de que se decusa, llega entonces a la médula y llega hasta las astas anteriores de la médula que tienen función motora, ahí están los núcleos, ¿sí? Unas láminas de Reset que se llaman pues las láminas de Reset 8 y 9, la octava y la novena, y ahí entonces con la función básicamente pues da toda la activación o toda la información motora que requiere el músculo pues para poder cumplir con su función. Algo muy importante es que desde la corteza cerebral hasta el asta anterior, vamos a hablar de la motoneurona superior y después del asta, ¿sí? Después de la salida como tal, vamos a hablar de la motoneurona inferior. Tenemos dos neuronas con esa vía. Pero esa es la que nos han explicado, por ejemplo, yo fui formado con ese tipo de vía piramidal, pero pues en los últimos estudios hemos podido encontrar que no es tan sencilla, ¿sí? Que es mucho más compleja, pero también mucho más interesante y sobre todo para los terapeutas ocupacionales. Porque si algo siempre les digo a mis estudiantes es que nosotros no podemos pretender que un paciente aprenda la función motora dándole solo función motora, o sea, solo con activaciones y solo pensando en la función motora, porque la función motora es la relación entre toda la función sensorial, que son las vías ascendentes, o sea, las aferencias, y el resultado de ese proceso que se hace en el cerebro para poder dar una respuesta. Entonces, si nosotros no tenemos una buena o una adecuada retroalimentación aferente, pues vamos a tener entonces una dificultad en el proceso y por lo tanto la respuesta no será la mejor. Entonces aquí quiero hacer énfasis en este concepto y es que la vía piramidal o la córtico-espinal no solo se forma o sale, sus acciones no solamente salen de la corteza motora principal, que sería el área 4 de Brodmann, no solamente sale de ahí, sale también de otros lados, por ejemplo, la corteza suplementaria motora, por ejemplo, el área 6, se ha encontrado que hay vías o axones que también salen de la vía de la área 8, ¿sí? Que es entonces la oculomotora, pero algo supremamente interesante es que tiene unas conexiones muy importantes, casi un tercio de la conformación de la vía piramidal, está entonces descrita por o tiene aportaciones del área 321, que es la parte sensorial, ¿sí? Somatosensorial, según Brodmann, que está ya en el giro postcentral, ¿sí? De la cisura, después de la cisura de Rolando, pero también que tenemos fibras de conexión que están entonces direccionadas desde el área 5-7, que es la ubicación espacial. Esto en resumen, ¿qué quiere decir? Es que no, la vía piramidal es entonces también el acúmulo de muchísimas otras espacios de información a nivel cerebral. O sea, nuestra vía motora tiene influencia sensorial, de ubicación espacial, oculomotora, pero recuerden que ese espacio 5-7, que es el de ubicación espacial, tiene espacios de conexión bien interesantes con el parietal, con el temporal y con el occipital.
porque es un área básicamente de asociación. Entonces podríamos decir que la vía piramidal tiene conexiones con la parte motora, claro está, con la parte sensorial, pero también con las áreas de asociación de nuestro cerebro. Por eso el tálamo es tan importante dentro del proceso de intervención. Lo que pasa es que dentro de terapia ocupacional, o al menos en mi formación, yo decía, bueno, ¿y qué actividades hago para el tálamo? El tálamo es importante, estimular el tálamo es importante para poder reorganizar la función motora y estimular entonces la función del piramidal. Claro que sí. La pregunta es cómo lo hago, o sea, qué actividades puntuales puedo hacer para que este paciente o esta persona o este niño pueda ir retroalimentando su tálamo, el tálamo pueda tener mejores conexiones con todas las áreas de asociación, que incluye el área 5-7, pero que también incluye el área 3-2-1 y que tiene conexiones directas con el área 4 y el área 6 y también entonces el oculomotor. O sea, todo está unido. Y aquí sigue cosas muy interesantes. Entonces, cuando recoge toda esa información, eso lo le llamamos corona radiada. Esa corona radiada entonces se integra en un haz que se vuelve un tracto descendente, que es la vía piramidal o corticoespinal, y va bajando, se mete por la cápsula interna, pero desde la cápsula interna coloca fibras de forma interesantes al sistema lenticular. Sí, o sea, el sistema lenticular, que entonces es conformado pues, por los núcleos de la base, está entonces también en interacción con esa corona radiada. ¿Sí? Se han encontrado fibras y que todavía no se ha demostrado cuál es la función principal de esa vía, pero parece que es la coordinación entre el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. Supremamente interesante porque podríamos decir que a través de actividades automáticas o de repetición, también podríamos entonces favorecer ese movimiento voluntario. Ahora voy un poco más allá con las teorías. Pero entonces cuando baja, entonces ya va descendiendo, como les decía, pasa por el mesencéfalo, pasa por el puente y después entonces llega al bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo entonces se decusa, pero no se decusa todo. La vía piramidal se decusa entre un 70 y un 80%, es más, hay literaturas que dicen que hasta un 90% se decusa, y entonces tenemos la vía piramidal o córtico-espinal lateral. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, aquí se decusa, aquí va bajando, se decusa, aquí tenemos el bulbo raquídeo, se decusa, y aquí es donde llega entonces al lado contralateral. Y por eso decimos que cuando un paciente tiene una lesión en el miembro superior izquierdo, pues básicamente dónde estaba controlado o dónde estaba su vía, entonces de dónde vendía del lado contralateral a nivel cerebral. Entonces, si yo tengo una lesión en el miembro superior izquierdo, es porque mi lesión se colocó a nivel cortical en el lado contrario, o sea, en el derecho. Supremamente interesante. Pero si nosotros nos preguntamos si es el 80 o el 90%, porque la bibliografía todavía no se ha puesto de acuerdo, si es el 80 o el 90%, y parece que en los seres humanos va cambiando, depende de la estimulación y la forma entonces en que concebimos nuestro cuerpo y hemos desarrollado nuestra corporalidad. Entonces, ¿qué pasa con ese 20%, ese 15%? Pues ese 15% sigue derecho, ¿sí? Él no se va a decusar, y entonces vamos a hablar de otra vía que se llama la vía piramidal medial, la cual entonces va a inervar o va a llegar entonces hacia la médula espinal y va entonces a hacer también funciones motoras. Entonces, vamos a dar esa explicación, pero se vuelve muy interesante saber que definitivamente nosotros cuando tenemos una lesión del cerebro, el 80% que se está decusando es el que puede afectar ese lado del cuerpo, pero también tenemos un 20% que se va para el otro afectado, puntualmente una hemiplegia, una hemiparesia. Y entonces, pues, supuestamente el lado sano está sano, pero ojo, tiene una influencia del 20%, lo que sucede de revisar. Ahora profundizar en esa parte. Pero algo que es también bien interesante es comprender la vía piramidal, porque desafortunadamente, ¿sí? Dentro de los procesos de fisiopatología, la mayoría de patologías que afectan el cerebro tienen una marcada predisposición, y es por la ubicación topográfica, de afectar básicamente la vía piramidal. Por ejemplo, en las parálisis cerebral, las neuronas que son más susceptibles a la hipoxia, o sea, las que son menos tolerantes a la falta de oxígeno a nivel cerebral, son las células motoras del área 4, pero también entonces con la interacción del área 3-2-1, o sea, sensorial.
Por lo tanto, en una hipoxia perinatal, la que más afecta es la vía piramidal. No estoy diciendo que no se afecte ni que los niños con parálisis cerebral no tengan un trastorno asociado, es posible, pero también encontramos niños con parálisis cerebral que básicamente, o IMOD, incapacidad motora de origen cerebral, que tienen pues entonces una vía piramidal alterada, sí, un tipo de vía piramidal con otras vías que pueden mantenerse íntegras. También, por ejemplo, en los traumas craneoencefálicos encontramos que cuando por cinemática de trauma, normalmente los pacientes sufren más lesión o hay una tendencia mayor a sufrir lesiones en el temporal, en la parte parietal, pero hacia el lado medial. Entonces, lo cual también está afectando como toda la inervación puntual del sistema piramidal. O sea, en un trauma hay una tendencia a sufrir más lesiones del piramidal con los eventos cerebrovasculares. El evento cerebrovascular, la mayoría de pacientes, casi el 60% de los pacientes experimentan lesiones de la cerebral media. Y la cerebral media tiene toda la inervación puntual del área 8, el área entonces 6, el área 4, el área 321 e inclusive el área 5-7. Entonces, si la cerebral media es la que se ve afectada, nuestro sistema piramidal también entonces está enteramente afectado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que comprender el funcionamiento de la vía piramidal se vuelve relevante, no solo para los terapeutas ocupacionales, pero aquí estamos en terapeutas ocupacionales, es relevante comprenderlo y entenderlo para poder entonces nosotros reconocer cuáles son todas las dificultades que puede experimentar pues el paciente que tiene una dificultad en su sistema piramidal. Ahora bien, estamos hablando entonces de muchísimos pacientes. Encontré en este artículo, me pareció supremamente interesante, es que la vía corticoespinal lateral, ¿sí? La lateral, es que la que, pues en su mayoría, casi en el 80% determina el nivel de lesión, ¿sí? Esto, pues no sería novedoso porque decimos que, por eso decimos que es contralateral, pero es algo muy importante, es que nosotros a veces decimos, el paciente tiene una hemiparesia derecha y el lado izquierdo es el lado sano, y por lo tanto dentro del proceso de intervención nosotros o normalmente ha pasado que no hacemos algún tipo de intervención en el lado sano, porque el lado sano ya nosotros decimos o pensamos que está sano y por lo tanto no tiene ninguna dificultad. Y pues las nuevas definiciones, por ejemplo, de hemiplegia, por ejemplo, hemiparesia, me está diciendo que es una alteración de un lado del cuerpo más que el otro. No me está diciendo que es la alteración de un lado del cuerpo y del otro para nada tiene alteración. ¿Esto por qué es importante? Porque desde la neurorehabilitación se está planteando, ahorita desde terapia ocupacional, importantísimo, es cuando uno hace la evaluación o cuando ustedes hagan la evaluación, evaluar no solamente el lado pléjico, o sea, nosotros no tenemos que solamente decir, bueno, entonces el lado pléjico es que es donde yo enfatizo todo mi tratamiento. Las recomendaciones, sobre todo en reaprendizaje motor, Randy Motor, está postulando que nosotros, cuando iniciamos el proceso, tenemos que reconocer cuál es el nivel de funcionalidad y de participación del lado no pléjico o el lado menos comprometido. Empezamos a hacer la evaluación en niveles, en agarre, en funcionamiento, en fuerza, resistencia, buscando todo el principio que habíamos hablado del piramidal. ¿Cuál es? Movilidad, tono, fuerza, resistencia. Hacemos toda la evaluación y después de esa evaluación nosotros determinamos cómo está. Lógicamente vamos a evaluar el otro lado, claro, evalúenlo. Pero que si nosotros vamos a iniciar rápidamente con un proceso de intervención y encontramos que el lado no pléjico, el lado menos afectado, tiene algún tipo de alteración o está por debajo del nivel que debería estar, nuestra énfasis de intervención debería centrarse en ese proceso de lograr optimizar el proceso entonces con ese segmento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estimulemos esa parte del cuerpo, eso va a ayudar a que él pueda empezar a compensar y que después cuando nos centremos en el lado pléjico podemos entonces lograr por el lado que entonces menos pléjico, pues una serie de habilidades y funcionamientos que nos podrían ayudar. ¿Sí? Muy bien, ok. Selena, por ejemplo, dice que es necesario trabajar ambos para mantener la fortaleza y la simetría. Súper bien, muy bien. No caer entonces en un paradigma de reducción. Estoy de acuerdo, porque somos un todo. Estamos de acuerdo. Muy bien, compañeros. Estamos muy conectados con esto. Entonces,
El otro que se encontró en este artículo que me parece genial es que nosotros tenemos otra vía. Entonces, ¿cuál es el postulado? Pues la vía corticoespinal medial, ¿cierto? Que es la que se desvía, pues entonces pensábamos que con esa vía nosotros podemos estimular para poder entonces lograr que el paciente recuperara. Y entonces se encontró algo interesante, es que la vía corticoespinal medial no tiene una relevancia clínica por sí sola. ¿Qué significa? Por sí sola, ¿sí? O la estimulación por sí sola no tiene, ¿sí?, una relevancia o no va a aportar unos resultados óptimos sobre el proceso de intervención. ¿Sí? Entonces, a veces pensamos que con actividades solamente de estabilidad o actividades entonces de co-contracción, por ejemplo, estabilidad por co-contracción, podemos entonces ir logrando que la vía piramidal como tal se vaya integrando y que pueda entonces tomar o se puede recuperar más fácilmente. Y se ha encontrado que no. Recuerden que cuando hablamos de la vía corticoespinal lateral, estamos hablando también del funcionamiento motor voluntario, pero sobre todo distal. Entonces, ¿qué buscamos? Que progresivamente el paciente vaya manejando sus segmentos corporales de lo proximal a lo distal. Por ejemplo, si el paciente no tiene o la persona no tiene un funcionamiento a nivel distal, el miembro superior, por ejemplo la mano, pero si lo tiene, pues tiene alguna activación de codo o de hombro, tenemos que empezar a trabajar. Si todas las activaciones musculares, precisión o todo lo que podamos entonces trabajar o lograr para que él vaya integrando y así entonces ir reorganizando la función corticoespinal. Pero esto sí, y me encanta porque es una oportunidad de trabajo, es que si nosotros hacemos actividades de co-contracción o de estabilidad, pero además entonces estimulamos toda la parte de los ajustes, o sea, hacemos estimulación vestibular con cambios entonces de posición de la cabeza y buscando la alineación, o sea, esas actividades más la estimulación vestibular y sobre todo entonces que se mantenga en ajustes posturales, lo que llamamos transiciones, vamos a estimular toda la parte de la vía reticuloespinal. La vía reticuloespinal no hace parte directamente de, y eso hay una discusión fuerte, pero no hace parte directamente de la vía corticoespinal, ¿sí? Porque hace parte de otras vías que se llaman las extrapiramidales. Pero resulta que están tan integradas que el sistema reticuloespinal toma una relevancia muy importante cuando se daña el corticoespinal. O sea, se hizo, y en los estudios mostraban que cuando había una lesión corticoespinal, la vía reticuloespinal, si se hacía, por ejemplo, estimulación vestibular, de mucho ajuste postural y sobre todo de transiciones, aumentaba, ¿sí?, sus vías o esas vías se fortalecían y empezaron a aumentar la velocidad y que eso ayudaba a que la vía corticoespinal también entonces mejorara su velocidad y que 6 meses después, sí, en promedio, según el artículo, también entonces la vía corticoespinal lateral mejorara. En otras palabras, pues que el paciente iba recuperando su funcionalidad progresivamente. Entonces eso me parece súper interesante. O sea, las transiciones son claves dentro del proceso de intervención. Entonces, nosotros pues la pregunta era, o que se plantea aquí, por ejemplo, en este artículo, es que si toda la vía corticoespinal medial podría entonces favorecer el proceso de recuperación del paciente. Y entonces, como les decía, no hay una evidencia, pero si utilizamos otras estrategias o otras vías, por eso tenemos que conocer vías, por ejemplo, las vías extrapiramidales, pero también empezamos a utilizar, por ejemplo, vías que están relacionadas con toda la parte del funcionamiento cerebeloso o de los núcleos de la base, nosotros podemos integrar el funcionamiento y volvemos a lo mismo. Tenemos que pensar en la integridad. Y entonces encontraron algo más interesante y es que estas vías comparten una unión en donde hay como una autopista, en donde baja la vía corticoespinal, pero entonces por ese mismo, que es el menisco medial, por ese mismo pasan entonces las vías aferentes, puntualmente el espino cerebelo, el espino talámico y el gracilis cuneiforme. O sea que a través de actividades sensoriales, nosotros también podemos favorecer la organización de la vía piramidal
porque estamos favoreciendo la comunicación y estamos activando que esa vía despierte, si podemos decirlo así, o que se active para que las conexiones entonces vuelvan a activarse, que es lo que queremos. Y que si en el momento dado la lesión fue tan alta como para dañar todo el circuito, nosotros podamos aprovechar por plasticidad cerebral otras áreas del cerebro y que se puedan conectar para empezar a crear fibras para que esa vía corticoespinal sea mucho más fuerte o que se vaya fortaleciendo en el tiempo. Por eso es que los pacientes van recuperando función. Y entonces encontraron que algo muy importante o vital dentro del proceso es pensar en la movilidad articular. Volvemos. La movilidad articular es determinante porque la movilidad articular me da sensación propioceptiva, ¿sí? Me da la sensación, ¿cierto? Esa sensación también, o me organiza la sensación de vibración. Y después entonces, por lo tanto, se estimula esa vía y podemos entonces, como les decía, reorganizar esa función motora muchísimo mejor. Entonces, la movilidad articular se vuelve determinante, ¿sí? Sí, ok, entonces ahora vamos un poco a hablar de esas técnicas de facilitación neuromuscular, ¿listo? ¿Verdad? Porque, claro, aquí es donde uno comprende por qué las técnicas, pero ojo, algo importante, no todas las técnicas sirven para todo el mundo. Por eso es tan importante porque a veces podemos decir, no, uno puede decir, uno puede tener entrenamiento en Bobat, en Perfetti, en Brustron y empezar a trabajar. Y muchas de las técnicas, o una técnica puede servirle a un paciente y otro no. Y a veces nos cuesta mucho decir, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué le hago la técnica a este le sirve a este no? Y comprender entonces esa integridad o ese funcionamiento de las vías puede hacer que nosotros podamos tener más opciones de intervención y lógicamente si sabemos más técnicas pues podemos utilizar la que a nivel clínico, a nivel pues, de resonancia magnética, estamos viendo cómo está la integridad de la vía, pero también de las respuestas sensoriales y motoras que tenga el paciente, pues podamos entonces ajustarlo y demandarlo. Pero entonces, movilidad articular. Hoy pues no podemos trabajar y revisar toda la movilidad, o sea, mantener la movilidad es clave, sí, es muy importante, y algo también determinante, o sea, hay que mantener la movilidad articular en todo el cuerpo. Otra vez, integridad, o sea, todo el cuerpo. El lado pléjico, ok. En un niño, por ejemplo, parálisis cerebral, o sea, todo el cuerpo, la movilidad es determinante. Porque si no tenemos una adecuada movilidad, entonces el tono empieza a afectarse, o el tono empieza a afectar la movilidad, y así tenemos un círculo vicioso pues bastante complicado. Yo quiero hacer énfasis en que a veces los terapeutas ocupacionales siento que no trabajamos, dejamos de lado una movilidad articular que es a veces pequeña, sí, si nosotros pensamos en el hombro, en la rodilla, en la cadera, entonces esta es supremamente pequeña, pero es determinante para las funciones de presión y agarre y sobre todo en la recuperación del paciente. Resulta que esta articulación radioulnar, sí, es una articulación que está virtualmente adosada, virtualmente, porque ella tiene su movilidad, sí, si nosotros hacemos como todo el proceso, no lo podría hacer no lo puedo hacer con una sola mano, pero mantener la movilidad de esta articulación es determinante para el funcionamiento, pues después manual. Y lo que pasa es que dentro del proceso de rehabilitación, por ejemplo, en un niño con parálisis cerebral, un paciente con trauma craneoencefálico, un evento cerebrovascular, una hemiparesia, nosotros a veces pasa el tiempo y como que esta movilidad entonces como que no la trabajamos y pues el paciente se pega. O sea, acuérdense, la articulación que no se estimula, que no se mueve, pues entonces es una articulación que se va a dosar, pero que después entonces hace procesos de consolidación y esa articulación pues entonces va a perder la función de movilidad. Pues ha encontrado que los pacientes que pierden la función o la movilidad radioulnar se les dificulta muchísimo después hacer muchas presiones o agarres, básicamente porque la actividad o la función o la movilidad de pronosupinación está mucho más complicada. Y pareciera que entre menos movilidad tenga radioulnar, el tono muscular como que también se retroalimenta y parece que se sube. O sea, hay una espasticidad colocado puntualmente en los pacientes entonces con espasticidad. Este dato es muy interesante, pero
también es importante que aplica para pacientes hipotónicos, ¿sí? Porque creemos que el paciente hipotónico no va a tener una limitación en la movilidad articular y también pasa. Entonces, tenemos que pensarnos en esa movilidad articular siempre. Ese es un dato pues interesante, me imagino que sí lo están trabajando la mayoría, pero pues es importante que lo tengamos en cuenta y que podamos entonces trabajar, ¿sí? Esa. Muy bien, otro pues artículo que encontré y que se relacionaba básicamente ya más con la función es que pues todas las técnicas pueden funcionar y ninguna puede funcionar en un paciente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, depende de las características muchísimas que se tiene entonces en un paciente con alguna lesión. Las técnicas que ahorita más se están trabajando y que tienen pues una evidencia interesante y que se relacionan con la parte del corticoespinal es la terapia de observación-acción, ¿sí? Porque lo que busca es la planificación y la coordinación del movimiento generado internamente, o sea, el pensarnos el movimiento. Entonces, recuerden, la vía piramidal no solamente es motora, es sensorial y también está comunicada con el área 6. ¿Y el área 6 qué es? El área 6 es el complementario motor, pero ese complementario motor interfiere, no, tiene mucho que ver con la planificación motora. Entonces, que nosotros hagamos actividades donde tenga que planificar, donde tenga que organizar su movimiento, es determinante para la estimulación adecuada de la vía como tal. La planificación y coordinación de los movimientos guiados visualmente, al menos en la primera etapa, son determinantes. La terapia cognitiva Perfetti es bien interesante porque lo que hace es que al principio la retroalimentación visual se vuelve importante, pero en otra fase ya la retroalimentación visual, ¿cierto? No se busca tanto, sino que hay una oclusión para poder entonces favorecer otra vía. Entonces, el saber cómo, dónde y cuándo yo puedo utilizar la parte visual es muy importante. Pero encontré algo genial y pues que lo hemos trabajado de neurorehabilitación, es que la estimulación oculomotora se relaciona con el mesencéfalo. Y el mesencéfalo, recuerden que es el origen del tercero y el cuarto par, tercero y cuarto par craneal, entonces, que son los oculomotores. Entonces, actividades oculomotoras pueden favorecer la estimulación del mesencéfalo, pero el mesencéfalo es la parte donde está más fuerte el retículo espinal. Y recuerden, ¿qué hacía el retículo espinal? El retículo espinal, la otra vía, retículo espinal, lo que hacía era favorecer la reorganización de la vía piramidal, ¿sí? Medial, el córtico espinal medial, y a la vez ese medial iba a estimular el córtico espinal lateral. Entonces es genial, o sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo es que a través del mesencéfalo y con muchas actividades oculomotoras nosotros podemos favorecer los ajustes posturales que más adelante nos van a dar contracción, activación y que nos va a entonces dar función y el paciente va a recuperar muchísimo más. Las el control descendente de las vías, ¿sí? O sea, el control descendente o las vías aferentes somatosensoriales son determinantes. Todas las técnicas de facilitación neuromuscular, sobre todo, por ejemplo, ahorita que hablábamos la compañera preguntaba, Margaret Root, por ejemplo, la estimulación táctil, superficial, profunda, se relacionan entonces con la estimulación o la organización de la vía corticoespinal, porque de una u otra forma entonces favorecen esa vía aferente y como les decía, esa vía aferente reorganiza esa función y por lo tanto la ejecución puede ser muchísimo mejor. Y ha mejorado, o sea, mejora no tanto en la conexión, sino también en la velocidad y la fuerza que tiene entonces esa vía. Por lo tanto, el paciente cada vez va a estar muchísimo mejor o muchísimo mejor en su función como tal. Y otra que es la terapia restrictiva, porque las actividades de limitación de impulsos sensoriales, pero en partes específicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si la entrada sensorial, por ejemplo, del lado pléjico, no está tan adecuada porque se ha alterado, ¿cierto? Esa vía corticoespinal, pero también, por ejemplo, una vía ascendente. Entonces, colocar una restricción, no solamente sensorial, sino también motora, puede favorecer a la necesidad del ajuste de otras partes del cerebro y que pueda retroalimentarse más fácilmente esa sensación, o sea, que pueda acaparar por el lado lesionado. Se ha encontrado que la vía, pues ese cruce, vía piramidal, tiene unos cruces, por ejemplo, con las extrapiramidales, y eso hace entonces que se pueda retroalimentar de los diferentes lados del cuerpo.
Entonces también se vuelve bien interesante. Entonces miren que tenemos terapia de acción, terapia cognitiva, técnicas de facilitación neuromuscular. Ahí podemos también colocar, por ejemplo, todas las técnicas mucho más conocidas. Eh, por ejemplo, Bobart, ¿sí? Brustron, depende también de las características del paciente, y técnicas, por ejemplo, con la terapia restrictiva, reaprendizaje motor, todas tienen sus niveles interesantes de aplicación. Lo que pasa es que hay que revisar cuáles son las características que tenemos en este momento con el paciente. Muy bien, Fernanda. Ok, ahorita miramos entonces como en el espacio y podemos mirar entonces como cuál es el tiempo. Depende si hay terapias de restrictivas y hay como varias líneas, entonces habría que revisar y sería bueno sacar un espacio como para revisar el concepto de terapia restrictiva, ¿sí? Hay un libro que les puedo recomendar ahorita, hay un capítulo súper interesante, eh, Decano de la Cuerda, y habla todo un capítulo de terapia restrictiva súper chévere. ¿Listo? Ahorita lo vamos a revisar. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos? Básicamente, entonces, en el otro, ok, en el otro artículo que encontré es que necesitamos, y ya como resumiendo todo el concepto de lo que vimos ahorita, es que definitivamente el tracto espinocerebral, corticoespinal, ¿sí? Básicamente tenemos entonces que podemos comprender las manifestaciones neurológicas, ¿sí? Que el paciente puede presentar diversas manifestaciones neurológicas y que eso nos da entonces muchísimas opciones de tratamiento. Tratar, por lo tanto, hacer una secuencia. Primero reconocer la movilidad, listo, evaluar la movilidad, el tono, el fuerza y la resistencia, pero que definitivamente podamos mantener como esta secuencia, ¿sí? Mirar cómo está la movilidad, estimular la movilidad, mantener la movilidad para entonces después buscar las estrategias de cómo entonces está ese tono, modular ese tono, establecer entonces cómo está y cómo puedo intervenir. Se favorece el tracto o vía piramidal a través de muchos estímulos sensoriales. Entonces, por eso les decía, no es novedoso, pero sí hay que saber entonces cuál podría ser las mejores entradas sensorimotoras. Por ejemplo, utilizar la vía gracílica uniforme, sí, es un estimulante interesantísimo. Ahorita sí, tendremos que sentarnos a revisar, pues, cómo estimulamos la vía gracílica uniforme, cómo podríamos hacer actividades que puedan entonces trabajar pues, y estimular el menisco medial y así entonces, por lo tanto, toda la parte cortical que da origen al corticoespinal. Y definitivamente el tracto cortico-reticuloespinal es una herramienta interesante que apenas se está revisando por la parte de neurociencias, pero que de verdad tiene unos resultados y que nos permiten llevarlo mucho a la función. O sea, ¿cuál nos está diciendo básicamente? Es como trabajar toda la parte de la función, trabajar muchísimo transiciones, que es vital, ¿sí? Para los terapeutas ocupacionales, o sea, que un paciente con una limitación funcional se aprenda a pasar de la silla a la cama, de la cama entonces, y que haga todos esos movimientos y que en el momento de los ajustes posturales nosotros podamos estar apoyando para que lo haga y lo reorganice lo más natural posible, es entonces fundamental y es parte del quehacer del terapeuta ocupacional y nos da herramientas interesantísimas para proponer muchísimas otras eh, eh, acción, acciones y poder profundizar nuestro trabajo, sobre todo en el campo de la neurorehabilitación. Entonces, yo siento que comprender las vías cerebrales debe ser una fortaleza del terapeuta ocupacional, no solamente el córtico espinal, como vimos, eh, pues en este espacio, porque son todas las vías que me parece que tenemos que reconocer que definitivamente una con otra se van complementando y que dan esa integridad del sistema nervioso central y definitivamente nos va también a dar herramientas de intervención y sobre todo resultados, que es lo que buscamos con que nuestros pacientes cada vez estén mejor y que puedan entonces sentirse satisfechos de haber cruzado un tratamiento con un terapeuta ocupacional comprendiendo pues lo importantes y lo maravillosos que somos en esta área.
Eso es lo que tenía que contarles. No sé si buscamos el espacio entonces ahora para discutir, pero pues muchísimas gracias. Les agradezco pues el tiempo. Yo sé que fueron muchos conceptos y como que a veces también voy un poco pues rápido, pero el ideal era como recoger toda esa biografía, contárselas y que yo sé que lo estamos trabajando, yo sé que estamos fortaleciendo muchísimo esas intervenciones, pero la invitación es como que podamos investigar más, que podamos entonces trabajar y reconocer, ¿sí? A veces como que nos podamos sentar y hacer un espacio de qué vía, cómo, y pensarnos cómo desde la actividad con propósito podemos estimular pues los cerebros, el aprendizaje y sobre todo la vida misma de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Sí? Hola, soy Mitzi. Hola. Mira, quería hacerte una consulta. Mira, yo estoy con un paciente hace unos 4 meses. Él tuvo un accidente vascular el año pasado, en diciembre. Y bueno, él tiene una heminegligencia eh, y tiene una hemiplegia muy marcada. De hecho, su hombro está subluxado. Y a pesar de que hemos trabajado propiocepción, movilización, muchas cosas de las que tú ahora comentaste, de hecho lo hemos conversado hasta con el kinesiólogo. No logramos que, por ejemplo, tenga movimiento voluntario o que haya activación muscular. De hecho, cuando pedimos que haya contracción, es casi ningún destello muscular. No es lo mismo que pasa con el miembro inferior, que él ya está caminando, pero es demasiado la diferencia entre el miembro superior y miembro inferior. Entonces, de hecho, me cayó como del cielo esta sesión tuya, porque a ver si responde un poco a todas las dudas que tengo. Ok, sí, súper. Mira, Ah, dentro de... disculpa, tengo otro detalle más. El paciente ahora, de hecho, hace como un mes empezó con convulsiones Ok, y ok, con vértigo. ok, muy bien. Listo. Entonces, primero, mira, interesante. La última que me contaste es muy importante. ¿Qué necesitamos tener primero? Una estabilidad cerebral, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente sigue convulsionando, si el paciente sigue presentando hipoxias, si el paciente sigue pues teniendo un deterioro a nivel neurológico, es mucho más complejo, ¿no? Y entonces, eso nos pasa mucho con los niños que trabajamos estabilidad, por ejemplo, incidente, hemos logrado tal cosa, pum, convulsiona y se regresa. Entonces, lo primero es esa parte. Por ejemplo, en los pacientes con evento cerebrovascular, lo que siempre busco es que se estabilicen en la parte cardiovascular, porque si no se estabilizan, volvemos a tener un evento y bueno, ahí va a ser mucho más complejo. Ahora bien, es muy interesante y te voy a pasar unos artículos que revisé y que pues nosotros habíamos trabajado desde el concepto de neurorehabilitación, es que hay unas diferencias por momentos en las hemiplejías o en las hemiparesias, en donde, y lo que hablabas, manifestábamos ahorita, esas pronóstico de recuperación. Y es que hay pacientes que por la patología o por el nivel en donde se lesionó van a tener tendencia a recuperar mucho más el miembro inferior que el miembro superior. Recuerden que el miembro superior es mucho más elaborado, ¿sí? Porque tenemos músculos, o sea, la musculatura es mucho más pequeña, ¿sí? O sea, tenemos músculos grandes, pero no comparados con el miembro inferior. Entonces, hay una tendencia en muchos casos y depende es el nivel donde se lesionó el paciente. Entonces, los estudios dicen que si se daña muchísimo más todo el reconocimiento del área 321 en la parte anterior y el área 4 en la parte anterior, o sea, parte un poco más eh, superior de la cisura como tal o del giro, entonces el paciente va a tener menos pronóstico de favorecer una recuperación en el miembro superior. Es más, hay pacientes que recuperan la movilidad, ¿cierto? Con limitaciones, pero recuperan la movilidad en miembros inferiores, pero la mano en ocasiones dentro de la movilidad tono muscular casi no se recupera. Entonces, lo primero que hay que revisar, y te pasaría el artículo y podríamos seguir trabajando, es, listo, ¿cómo, qué resonancia? ¿Sí? Porque lo ideal es que tenga una resonancia contrastada y mirar cuáles fueron puntualmente las zonas en donde sufrió mayor daño para nosotros hacer un pronóstico de recuperación. Eso es importantísimo.
Pero algo también interesante es que así nosotros veamos que el daño cortical fue demasiado grande y que está más anterior de toda la organización topográfica corporal que hay en el cerebro, podemos nosotros estimular. Entonces trata de mirar si con estimulación sensorial, un poco más sensorial, centrado, por ejemplo, al gracil iconiforme. Recuerda que hace el gracil iconiforme, ¿sí? Toda la parte de vibración, propiocepción consciente, ¿sí? Y táctil profundo. Entonces, trata o revisa si por medio de actividades con una alta demanda a nivel entonces de esas sensaciones o a través de la vía gracílico uniforme, podemos estimular el menisco medial y por lo tanto entonces podemos activar otras fibras, probablemente el piramidal, y esto ya esté muy lesionado, pero podemos entonces estimular las otras vías que son las extrapiramidales y podamos entonces ver resultados en él. Recuerden, todos los pacientes no tienen los mismos resultados y las mismas técnicas no les sirven para todos. Entonces, miremos a ver cuáles son las acciones. Yo te paso el archivo, revísalo, aunque pues básicamente lo que te conté, lo que está ahí, pero podríamos revisar, diseñar unas actividades que complementen, que no le va a hacer daño al paciente, que complementen otras vías, como la gracílico uniforme, y que pueda hacer un complemento para revisar si con eso. Entonces también la literatura dice, complementando y buscando otras vías, otros tipos de conexiones, otro tipo de vías, nosotros podemos no mejorar el corticoespinal, pero sí entonces incrementar el funcionamiento de las otras vías que va a llevar al fin a que el paciente con compensaciones pueda volver a tener un funcionamiento, ¿sí? Probablemente no pues como anterior a la lesión, pero sí que le dé funcionalidad, que es lo que queremos al final, ¿no? Al final es que el paciente pues logre ser independiente con compensaciones o como lo que pueda hacer, pero que sea independiente, ¿sí? En la mayor posible, la mayor posibilidad, ¿sí? Pero está súper chévere el caso, Itzi. Muchas gracias, de verdad. Tenemos que ya, te voy a mandar algunos que estoy consultando por WhatsApp. de una. Ya te pasaste, gracias. De una. Ok. Bien, amigos. Ok. ¿Listo? ¿Sí? Yo ya estoy organizando con varios ponentes, vamos a tener unos ponentes supremamente interesantes. Recuerden que todas las personas que nos quieran colaborar y dar valor con una ponencia, con una charla y compartirnos su experiencia, lo puede hacer, me contacta y por favor, entonces, porque queremos es que tengamos todo el espacio para poder compartir y aprender, porque en eso estamos aprendiendo. Entonces, pues, para que podamos como seguir en esa interacción. Seguimos aprendiendo, este espacio de verdad es muy chévere, gracias porque esos espacios hacen que uno tenga que revisar, actualizarse, muy bacano, gracias por escucharme. Y bueno, estamos aprendiendo, estoy aprendiendo, nos estamos viendo, por favor, no se les olvide darles, seguirnos en YouTube, ya estamos en Instagram, estoy aprendiendo en Instagram, @estoy aprendiendo, y bueno, seguimos creciendo, muchísimas gracias. Vamos a tener, ya programé las personas que vienen, de verdad, es un espacio de terapeutas ocupacionales con muchísimo conocimiento, vamos a aprovecharlos y que sea un lunes para empezar la semana con muchísimo aprendizaje. Muchísimas gracias a todos. Gracias Judy, gracias María, gracias a todos.